Berlín, 1919. La población alemana se revoluciona tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. La población sufre una crisis sin precedentes y obliga al Kaiser Guillermo II a abdicar. Europa queda devastada después del conflicto, en una profunda crisis, a diferencia de Estados Unidos, que emerge como primera potencia económica mundial tras no haber sufrido daños en su territorio. Los países aliados castigan duramente a Alemania en el Tratado de Versalles, en 1919, con la pérdida del 13% de su territorio europeo y todas sus colonias. Además, pierde parte del ejército y es obligada a aceptar su total culpa del conflicto bélico. Las reparaciones impuestas a Alemania provocaron una grave inestabilidad económica. La hiperinflación de principios de la década de 1920 dificultó enormemente la vida cotidiana de los ciudadanos comunes. Alemania se transforma en un régimen democrático conocido como la República de Weimar. Friedrich Ebert es escogido presidente durante la primera mitad de este periodo. Este se describe como una democracia sin demócratas, debido a la falta de apoyo popular, por una gran crisis económica y política donde surgen ideales comunistas y partidos de extrema derecha. Entre ellos apareció el Partido de Obreros Alemán, más conocido posteriormente como Partido Nazi, fundado por Anton Drexler. Este partido se basaba en la unificación de todos los alemanes en una gran Alemania, el rechazo al Tratado de Versalles y el antisemitismo. Estos tres pilares fundamentales se exponen de forma detallada en Mi despertar político, un documento escrito por Drexler en 1919. Adolf Hitler, un ex soldado que no aceptaba la derrota alemana, se une al partido tras compartir las mismas ideas nacionalistas que propone. Al ver que es un grupo pequeño sin dirección clara, Hitler se une para liderarlo y crear su propio partido sin que se metan en su camino. En 1923, Hitler intenta un golpe de estado para derrocar al gobierno alemán conocido como el Putsch de Múnich. Inspirado en la marcha sobre Roma de Mussolini, Hitler busca tomar el poder en Baviera y marchar hacia Berlín. Hitler y los SA, con las camisas pardas, interrumpen un mitin en la cervecería, tomando como rehenes al líder regional Gustav von Kahr y a otros generales. La policía reprime la marcha de los nazis en la plaza Odeonsplatz. Hay un tiroteo en el que mueren 14 nazis y 4 policías. Finalmente, el golpe de estado es un fracaso. Hitler es arrestado y condenado a 5 años de prisión, aunque apenas está un solo año en él. Durante este tiempo escribe Mein Kampf, donde formula su estrategia para llegar al poder, y sus ideales antisemitas y nacionalistas. Al salir de prisión, decide reorganizar el partido nazi, que ha sido prohibido tras el golpe de estado. Opta por cambiar su estrategia de violencia directa y utiliza la propaganda y la demagogia para ganar votos en las elecciones. La crisis económica iniciada en 1929, provocada por el crack de Wall Street, dispara la desesperación de la población y conduce a que millones de personas, desesperadas por la situación del país, lo voten. La Gran Depresión dejó a millones de alemanes sin empleo. Esta desesperación hizo que los movimientos políticos extremistas resultaran mucho más atractivos. Al ser un orador nato, le resulta mucho más sencillo persuadir a las clases más empobrecidas y desesperadas por la crisis, y gana importancia hacia las elecciones presidenciales de 1932. En febrero de ese mismo año, Hitler se presenta como candidato de las elecciones contra Hindenburg, el actual presidente alemán. Aunque pierde por gran diferencia, su imagen ya es la del líder nacional y logra multiplicar 17 veces sus votos en apenas 4 años. En enero de 1933, Hindenburg nombra canciller a Hitler por la presión de los conservadores. Muchas élites políticas creían que podían controlar a Hitler. En cambio, propiciaron su ascenso al poder absoluto. Poco más de un mes después, los nazis incendian el Reichstag, el Parlamento alemán,
culpando a los comunistas y de esta forma tener una excusa perfecta para perseguirlos. El incendio permitió al régimen nazi suspender las libertades civiles. Marcó el comienzo de la represión política sistemática. Tras la muerte del presidente alemán Hindenburg, Hitler logra tener el control absoluto del Estado. Este se nombra Führer e instaura una dictadura totalitaria. Las Fuerzas Armadas, Reichswehr, juraron lealtad a Hitler consolidando su control militar. Además, Hitler abolió cualquier oposición y se proclamó como partido único de Alemania. Los opositores políticos son arrestados, perseguidos o enviados a campos de concentración en expansión. El régimen crea una red de control y vigilancia cada vez más amplia, como por ejemplo la policía secreta, conocida como la Gestapo, gestionada por Himmler, el líder de la SS. La propaganda, gestionada por Goebbels, controla los medios de comunicación, la radio, la prensa y el cine. Todo mensaje público está diseñado para reforzar la imagen del régimen y de su líder. La figura de Adolf Hitler se presenta como la del salvador de la nación, el encargado de devolver a Alemania su grandeza perdida. Y mientras tanto, Alemania se prepara para la Segunda Guerra Mundial. La educación también es transformada. Desde edades tempranas, los niños son formados bajo la ideología nazi. Se inculcan valores de obediencia, lealtad al Estado y superioridad nacional. Las juventudes hitlerianas se convierten en una herramienta para adoctrinar a las nuevas generaciones. Además, el régimen introduce las leyes de Nuremberg, que privan a los judíos de derechos básicos, separándolos legal y socialmente del resto de la población. Con estas leyes se quería proteger y fortalecer a Alemania. Esta exclusión se convierte en uno de los pilares del sistema. La raza aria era superior y a los judíos no se les incluía en ella. Tampoco se consideraban puros a los romaníes y a las personas de color. En definitiva, únicamente los alemanes puros podían ser considerados ciudadanos alemanes. Un ejemplo son los campos de concentración para encarcelar a personas consideradas amenazas para la seguridad, comunistas, socialistas y judíos, a menudo sin cargos ni juicio, bajo una medida preventiva conocida como Schutzhaft. En mitad de la guerra había aproximadamente 100.000 prisioneros y en 1945 unos 700.000. En muchas ocasiones, antes de ser ejecutados, los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzosos en pésimas condiciones. Estos crímenes contra la humanidad se conocen como Holocausto. La economía también estaba dirigida por el régimen con el objetivo de preparar al país para la expansión militar. Se impulsa la industria armamentística y se reduce drásticamente el desempleo, lo que aumenta el apoyo popular al régimen en sus primeros años. Todo ello sustentado en una deuda descomunal que fue uno de los causantes de la guerra, y la expansión territorial para evitar la quiebra. Poco a poco, Alemania se convierte en un sistema completamente centralizado, donde el Estado controla la vida pública y privada de sus ciudadanos. Con el poder completamente asegurado en el interior del país, el régimen se prepara para una nueva fase, la expansión y la guerra. En 1936, Adolf Hitler redacta un memorándum secreto sobre el Plan de 4 años, en el que establece las directrices para preparar a Alemania para un conflicto bélico, que considera inevitable. Sin embargo, el proyecto se adelanta, ya que Alemania alcanza antes de lo previsto la autarquía que busca. Ese mismo año inicia sus acciones expansionistas con la remilitarización de Renania, una zona que el Tratado de Versalles le había prohibido ocupar. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, Hitler busca asegurarse un aliado para la futura guerra. Apoya a Franco suministrándole armamento, aviones y transporte, lo que además le permite probar la eficacia de su maquinaria militar. En 1937, el dirigible alemán Hindenburg, uno de los mayores símbolos del avance tecnológico de la época, se incendió durante su aterrizaje en Estados Unidos. El accidente causó la muerte de 36 personas y tuvo un gran impacto internacional. A partir de entonces, el uso de dirigibles para el transporte quedó prácticamente abandonado.
En marzo de 1938 tiene lugar el Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich. Sin necesidad de combate, las tropas alemanas cruzan la frontera entre el apoyo de gran parte de la población. Este hecho constituye una de las primeras grandes expansiones del régimen nazi. Poco después, Alemania se centra en los Sudetes, una región de Checoslovaquia con una importante población de origen alemán. Bajo el pretexto de la unificación del pueblo alemán, el territorio es incorporado al Reich, aumentando la tensión en Europa. Antes de la guerra, Hitler ya había ampliado Alemania en más de 100.000 kilómetros cuadrados, aumentando así su tamaño en alrededor de un 20% mediante anexiones. A finales de 1938 tuvo lugar uno de los episodios más violentos contra la población judía en la Alemania nazi, la Noche de los Cristales Rotos. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre, miles de comercios, viviendas y sinagogas fueron destruidos por todo el país. Las calles quedaron cubiertas de cristales rotos, lo que dio nombre a este suceso. Además, miles de judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración. En 1939, Hitler continuó su expansión tras haber anexionado Austria y ocupado Checoslovaquia sin encontrar una resistencia significativa. Las potencias europeas optaron por no intervenir. Esta política de apaciguamiento fomentó una mayor expansión alemana. En agosto, Alemania y la Unión Soviética firman el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión en el que, de forma secreta, deciden el reparto de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia marca el comienzo de la guerra. Las tropas de Alemania atacan el país por sorpresa utilizando una estrategia rápida. Ante esta agresión, Francia y el Reino Unido, que habían prometido defender a Polonia, declaran la guerra a Alemania, el 3 de septiembre de 1939. Así comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Ese año destaca el uso de la estrategia de la guerra relámpago, Blitzkrieg, con la que Alemania conquista Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y, finalmente, Francia. Como resultado, gran parte de Europa occidental queda bajo el control alemán, mientras que el Reino Unido resiste, convirtiéndose en el principal objetivo de Hitler. En 1940, Alemania alcanza su punto de máxima expansión inicial, bajo el liderazgo de Hitler. El país pasa de ser una potencia en crecimiento a dominar gran parte de Europa, gracias a una serie de rápidas victorias militares. En 1941, la guerra entra en una fase más amplia y decisiva. Alemania rompe el pacto con la Unión Soviética e inicia la Operación Barbarroja, la invasión del territorio soviético, abriendo el frente más grande del conflicto. Las fuerzas alemanas avanzan rápidamente y se acercan a ciudades clave como Moscú y Leningrado. Sin embargo, la fuerte resistencia soviética y las duras condiciones del invierno frenan el avance, convirtiendo la guerra en un desgaste prolongado. Ese mismo año, el conflicto se vuelve global, cuando Japón, aliado de Alemania, expande su influencia en Asia y el Pacífico. Esto provoca la entrada de Estados Unidos en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941. En 1942, Alemania continúa combatiendo en el frente oriental, pero la guerra se vuelve cada vez más difícil debido al desgaste y a las condiciones climáticas del invierno. En el norte de África, las fuerzas del Eje intentan controlar el canal de Suez y el Mediterráneo, pero se enfrentan a una resistencia aliada más organizada. En el Océano Atlántico, Alemania intensifica la guerra submarina para cortar el suministro al Reino Unido. Mientras tanto, en el Pacífico, Estados Unidos reorganiza sus fuerzas para frenar la expansión japonesa, ampliando aún más el alcance del conflicto. En 1943, la guerra da un giro decisivo. Alemania sigue luchando en múltiples frentes, pero pierde la iniciativa que había mantenido en años anteriores. El frente oriental se convierte en el escenario clave. La batalla de Stalingrado termina con una gran derrota alemana. Por primera vez, un ejército entero es rodeado y destruido. Este hecho marca un punto de inflexión en la guerra, y a partir de entonces, Alemania pasa de avanzar a retroceder en el frente oriental.
La derrota en Stalingrado fue un punto de inflexión. A partir de entonces, Alemania se vio obligada a adoptar una postura defensiva. El 6 de junio de 1944, miles de barcos y soldados aliados llegan a las playas de Francia para luchar contra los nazis en el desembarco de Normandía. Ese día fue el comienzo de la liberación de Europa y el paso final para ganar la Segunda Guerra Mundial. En África, las fuerzas del Eje también sufren importantes derrotas, perdiendo el control de la región y debilitando su posición en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, Estados Unidos y el Reino Unido intensifican sus ofensivas en Europa y comienzan a recuperar terreno. Las potencias aliadas refuerzan su capacidad militar y económica, lo que les permite iniciar contraofensivas en diferentes frentes. Las derrotas alemanas comienzan a acumularse, aunque la resistencia del régimen sigue siendo intensa. El avance aliado desde el oeste, combinado con la presión del frente oriental, crea una situación cada vez más crítica para el Tercer Reich. Las fuerzas alemanas se ven obligadas a retroceder progresivamente, perdiendo territorios que anteriormente habían ocupado. Con la apertura de las ciudades alemanas comienzan a ser objetivo de bombardeos masivos, mientras la infraestructura del país queda gravemente dañada. Finalmente, en 1945, el avance de las tropas aliadas desde ambos lados del continente provoca el colapso definitivo del régimen. Berlín, la capital del Reich, es rodeada y posteriormente tomada tras intensos combates. En este contexto, Adolf Hitler se suicida en su búnker, marcando el fin del liderazgo nazi. Poco después, Alemania se rinde. La Segunda Guerra Mundial en Europa llega a su fin, dejando una destrucción sin precedentes, millones de víctimas y un continente completamente devastado. Alemania se divide en 4 partes: la soviética, la inglesa, la estadounidense y la francesa. Como respuesta se organizan los juicios de Nuremberg, donde los principales líderes nazis son juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos juicios marcarán un precedente histórico en el derecho internacional, estableciendo por primera vez la responsabilidad individual por este tipo de crímenes a escala global. Al mismo tiempo, el mapa político del mundo se reorganiza y comienza un proceso de reconstrucción bajo supervisión de las potencias vencedoras. Europa entra en una nueva etapa de tensiones políticas que dará inicio a la Guerra Fría. Las consecuencias de la guerra también se sienten en plano social y moral. El mundo se enfrenta a la necesidad de reflexionar sobre cómo fue posible el ascenso de un régimen basado en el odio, la propaganda y la violencia. La Segunda Guerra Mundial no fue inevitable, sino el resultado de decisiones, fracasos y ambiciones. Sus consecuencias transformaron el mundo para siempre, y sus lecciones siguen siendo tan relevantes hoy como siempre. En memoria de los millones de personas que perdieron la vida durante el conflicto, por quienes lucharon, por quienes resistieron y por quienes nunca regresaron. Que su historia no sea olvidada, que su sacrificio permanezca y que las lecciones de la guerra sigan guiando el camino hacia un futuro en paz.